Bienvenidos al taller de Física 1. En esta clase aprenderemos qué es la física, qué estudia y cómo medimos estos fenómenos. ¿Qué es la física? La física es una ciencia experimental, es decir, que estudia fenómenos del mundo que nos rodea en base a la observación y medición, estableciendo un limitado número de leyes con las cuales se puede explicar la mayor cantidad posible de estos fenómenos y predecir cuantitativamente su comportamiento. El proceso de medición es una operación experimental en donde intervienen tres sistemas: el sistema objeto, al cual queremos medir, el instrumento o aparato de medición y un sistema de comparación que definimos como unidad y que está incluido en el aparato de medición. Cada proceso de medición define una magnitud física. El resultado de un proceso de medición es un número real, al que llamaremos valor de la magnitud. Una magnitud física es genuina cuando el valor de la magnitud suma es la suma de los valores de las magnitudes originales. La temperatura, por ejemplo, no es aditiva. Si quisiéramos definir la operación suma de temperaturas como proceso físico, juntando dos cuerpos de temperatura T1 y temperatura T2, y esperáramos a que se establezca el equilibrio térmico, veríamos que el resultado, valor numérico de la temperatura del sistema final o suma, no es la suma de los valores T1 y T2. El valor de una magnitud es independiente del proceso de medición, dependiendo solo de la unidad elegida. Como esta unidad es fijada por convención, es necesario añadir un símbolo al valor numérico dado para indicar cuál unidad ha sido utilizada como comparación. Cuando cambiamos de unidad, el valor numérico de una misma magnitud cambia. Existe un comité internacional que estableció un conjunto de estándares fundamentales de la ciencia que llamó SI, Sistema Internacional. Sus unidades fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo, cuyas unidades son metro, kilogramo y segundo respectivamente. A su izquierda podrán ver ejemplos de longitud y a su derecha podrán ver cómo va cambiando la temperatura de caliente a frío y viceversa. Y en la parte derecha inferior verán una tabla donde se podrá comparar las diferentes escalas de temperatura. Al pasar los años, las personas fueron definiendo diferentes instrumentos de medida como convención, los pasos, las palmas de las manos y los pies. ¿Qué es la longitud? La distancia entre dos puntos en el espacio, y está definida por un patrón guardado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Por ejemplo, en el proceso de medición de la longitud, vamos a tener el objeto, cuya longitud queremos medir, el instrumento, que puede ser una regla, y la unidad, que va a ser la escala marcada en la regla. ¿Qué es la masa? Es una unidad física que se mide en kilogramos y que corresponde a la masa de un cuerpo patrón. El tiempo, cuya unidad de medida es en segundos, se define en función de una frecuencia característica asociada con el átomo de cesio. En la Argentina utilizamos el SIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino. En el Sistema Métrico Legal Argentino tendremos las cantidades fundamentales, que son las tres nombradas anteriormente: longitud, masa y tiempo, y también tendremos las cantidades deducidas o derivadas, que son aquellas expresadas como una combinación matemática de las cantidades fundamentales, por ejemplo, la densidad.
Para poder medir una magnitud, tenemos que generar un criterio de selección de instrumentos de medición. Por ejemplo, si quisiéramos medir la longitud de una cuadra, no podríamos utilizar un calibre ni un instrumento que perturbe el sistema de medición. Es importante conocer la precisión del instrumento con el cual vamos a medir. En la elección del instrumento apropiado para realizar nuestro proceso de medición, es importante considerar los siguientes criterios. Certificado de verificación, exactitud, calibración, sensibilidad, intervalo de medición, estabilidad. Podemos tener dos instrumentos que cumplan la misma función, pero que tengan una mayor precisión, uno respecto del otro. Y aquí deberíamos elegir en función del sistema objeto que queremos medir. Frenemos un determinado tiempo en esta parte de la clase. Tomen el celular, abran el cronómetro y cuando diga ya, comiencen a medir el tiempo transcurrido, hasta que diga fin. En 3, 2, 1, ya. Ya casi, ya casi. Fin. ¿Cuál es el tiempo que cronometraron? Por favor, compártanlo en el foro. Allí podremos ver que no hay dos mediciones exactamente iguales. En la siguiente diapositiva podremos observar el proceso de medición de una pieza de longitud L, cuyo error absoluto se ve representado por el delta L. En cualquier medición que realicemos, tendremos que considerar diferentes errores. El error sistemático son los errores relacionados con la forma en que se utiliza el instrumento de medición. Otro tipo de error es el error accidental o aleatorio. Son aquellos que se producen debido a causas que no se pueden controlar. Para reducir el mismo, se suele medir varias veces en las mismas condiciones y se considera como valor final el promedio de los datos obtenidos. El error absoluto es la diferencia entre el valor real de la medida y el valor que se ha obtenido en la medición. Volvamos al proceso de medición y consideremos el valor numérico obtenido. Dijimos que es un número real, y un número real en el sentido matemático está representado por un número infinito de cifras. Es evidente que esto no se obtiene como resultado de una medición. Hay un límite a priori dado por el instrumento o aparato de medición, en el cual aparece necesariamente un cierto límite de apreciación, dado por el mínimo valor distinguible en una medición. Si se repite una medición varias veces, el resultado expresado en cifras significativas dadas por la escala del instrumento debería ser el mismo en cada caso, siempre que la magnitud, por medirse, se mantenga constante. Pero en general esto no sucede. Aún si en cada medición podemos asegurar a priori hasta un cierto número de cifras, los valores obtenidos en mediciones consecutivas no suelen coincidir. Consideremos un ejemplo. Yo mido una cierta longitud 100 veces con mucho cuidado y obtengo los mismos valores numéricos en cada medición. Pero ahora tomo unas copas de vino y vuelvo a hacer 100 mediciones. ¿Volveré a obtener los valores coincidentes en cada caso? Evidentemente no. La borrachera me impediría ver nítidamente las líneas y los números de la regla. Muchos de los valores que obtenemos como resultados de una medición solo se conocen con cierta incertidumbre experimental. La magnitud de esta incertidumbre dependerá de la habilidad de la persona que realice la medición y del aparato utilizado. Llamaremos cifra significativa
a todo dígito cuyo valor se conoce con seguridad. Por ejemplo, el número 2,50 tiene 3 cifras significativas. Como podrán ver en los siguientes ejemplos de la diapositiva. En esta diapositiva veremos la siguiente curva, donde epsilon representa la suma de los errores en función de n cantidad de mediciones. A medida que tenemos más cantidad de mediciones, podremos reducir de alguna forma el error accidental. Y esto nos aproximará más al valor real de la medida, disminuyendo nuestro error absoluto. La propagación de errores es un conjunto de reglas que permiten asignar un error a un valor, conociendo las incertidumbres. Existen dos tipos de medidas, las medidas directas y las indirectas. Las medidas directas son aquellas magnitudes que surgen como resultado del proceso de medición. Las medidas indirectas son magnitudes que resultan a partir de un cálculo donde se utilizan los valores encontrados en las medidas de otras magnitudes. Hagamos el siguiente ejercicio. Midan el espesor de la mesa con una regla. ¿Es una medición directa o indirecta? Ahora midan ese mismo espesor descontando el espesor de su celular. ¿Es una medición directa o indirecta? Si toman su celular y miden el lado más largo con la regla, ¿cuál va a ser la incertidumbre que tendremos? Por favor, suban los resultados al foro correspondiente de mediciones. En las próximas diapositivas van a poder encontrar información para profundizar los temas vistos en esta clase. Es muy importante que vean la clase invertida para la siguiente clase para poder entender los conceptos que se van a explicar. Por favor, ver la clase invertida de termometría. También dejamos un link del INTI si quieren profundizar en las unidades de medida. Y pueden ver los libros que son recomendados para el estudio de esta unidad.